Buen día a toda la gente que se encuentra viendo este video y un saludo muy afectuoso de paz a vosotros, a toda la iglesia de Dios. Bien, el día de hoy hemos tenido bien hablar un poco de la palabra de nuestro Dios con este tema que se ha titulado a sí mismo Manteniendo la fe y una buena conciencia. Este tema también ha sido, al igual que el título, ha sido sacado de la misma palabra de nuestro Dios. Bien, de la forma en la que quisiera iniciar este mensaje, los voy a invitar a que hablan, si tuvieran amabilidad, de abrir su palabra en el libro de Primera de Timoteo, en su capítulo 1 y versículo 18. Vamos a darle lectura para ir adentrándonos en el tema del día de hoy. Dice la palabra de nuestro Dios ahí ubicado en Primera de Timoteo 1 del 18 al 20. Un amén. Cuando ustedes ya lo tengan junto conmigo, vamos a dar lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí viene narrando una pequeña historia del ministerio de Pablo. Si nos damos cuenta, ahí en el versículo 19 dice, manteniendo la fe y una buena conciencia. Es un consejo que se daba. Dice, desechando a la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de nuestro Dios? ¿O a dónde queremos llegar con este corto mensaje de que mantengamos la fe y una buena conciencia? Muchos podremos decir que tenemos fe, porque de otra manera, ¿en dónde estaría fundamentada nuestra creencia en la iglesia de Dios? Y de otra manera, una buena conciencia. La fe lo sabemos de memoria. Pero ¿qué es una conciencia? ¿Qué es tener una buena conciencia? ¿Qué es tener una conciencia tranquila? Una limpia conciencia, no mía, no del hermano, no de aquella persona, no de mi vecino, sino delante de nuestro Dios. ¿Podremos engañar al hombre para nuestro Dios? No lo engañamos. Bien, ¿qué es la fe? Dice, es la confianza, es creer, es obediencia y es seguridad. Una confianza en que nuestro Dios está con vosotros y creemos en Él. ¿Qué es una conciencia? Una conciencia es el alma, el corazón, la mente. ¿Cómo es que nos encontramos interiormente delante de nuestro Dios? Todos somos faltos, se podría decir. Todos somos pecadores delante de nuestro Dios, pero está en vosotros tener una buena conciencia, tener una conciencia tranquila delante de nuestro Dios. Vemos también el ministerio de Pablo. ¿Cómo era Pablo? ¿Cuáles eran los consejos que daba aquel apóstol? Los voy a invitar a demos lectura a un pasaje más, ubicado ahí en el mismo libro de Primera de Timoteo, en su capítulo 1, versículo 5. Dice a la palabra de nuestro Dios: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí hablaba de la advertencia contra falsas doctrinas. Algo que me llama mucho la atención, ¿cuál es el propósito de este mandamiento? Que tiene que haber un amor nacido en vosotros y tenemos que tener una buena conciencia y de una fe no fingida. Eso es lo principal que como iglesia de Dios debemos de tener. Muchas veces, no voy a decir que no la tenemos, sino que carecemos a veces de una fe. Tal era el ejemplo cuando los apóstoles le decían al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Qué fue la respuesta sabia del Señor? ¿Qué fue lo que les dijo? Si tan siquiera tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a aquel árbol: levántate, plántate en el fondo de la mar, se pararía y se plantaría ahí. ¿Qué le estaba dando a entender? ¿Que no tenían fe? No, mis hermanos, no le estaba diciendo que no tuvieran fe. Le estaba diciendo que necesitaban tener más fe.
Pero si aquellos hombres sabios, escogidos por el mismo Señor Jesús, con cualidades, con un corazón, con una fe, les decía que tenían poca fe, ahora ¿qué espera el hombre? ¿Qué es lo que espera el hombre? Si a aquellos hombres se les dijo, se podría entender que no tenían fe, pero tenían que tener una fe viva delante de nuestro Dios. Aquellos hombres tenían fe, pero se necesitaba más. Si aquellos hombres que habían creído al Señor tenían poca fe, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es una pregunta de reflexión. ¿Tenemos fe delante de nuestro Dios? Sí, sí la tenemos. No es lo mismo creer en el Señor que hacer lo que nos ha dicho el Señor y nos ha mandado hacer. Y bienaventurado el varón que cuando Él viniera y le halle haciendo así. Vamos a continuar, vamos a ubicarnos ahí en el libro de Habacuc, en su capítulo 2, versículos del 1 al 5. Libro de Habacuc, en su capítulo 2, versículos del 2. Habacuc capítulo 2, versículo del 1 al 5. Habacuc capítulo 2, versículos 4 y 5. Una disculpa, dice la palabra de nuestro Dios: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá ensancho como el Seol su alma, y es como la muerte, que no saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Dice, mas el justo por fe vivirá. ¿Es usted justo? La palabra de nuestro Dios dice que el justo por fe vivirá. El justo por su fe, por la creencia, por la certeza y la paciencia que ha tenido a nuestro Dios de esperarlo, se salvará, dice la palabra de nuestro Dios. E incluso cuando el Señor Jesús se encuentra, vamos a decir que se encontraba en la mar, y al Señor Jesús le placía tener un sueño, le placía descansar al Señor Jesús. Toma un descanso. Cuando Él empieza a dormir, se empieza a venir una tempestad. Narra el libro de Lucas, del capítulo 8, su versículo 22 al 25. Narra que cuando Él decide tomar un sueño, se desata una tempestad. Se desata aire, se despierta la mar. Aquellos hombres, ¿qué es lo que pensaban? Señor, le decían, Señor, Señor. Le decían, Señor, Señor, perecemos, Señor. Y el Señor, despertándose, reprendió al viento, reprendió a las olas. Dice, todo se calmó. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Entonces, ¿dónde está vuestra fe? ¿En qué has creído? Le decía el Señor Jesús a aquellos discípulos, cuando el Señor Jesús calmaba aquella tempestad, le decía, ¿dónde está vuestra fe? Queremos que esa pregunta nos la haga el Señor. ¿Dónde está vuestra fe? Cuando atravesamos por una situación difícil, decir, ¿dónde está? ¿O dónde estaba vuestra fe? Cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida, que nos pregunte, ¿dónde está? ¿Dónde estaba fundamentada tu fe? ¿Tenías fe? ¿En dónde estaba tu fe? Es una buena pregunta. Meditemos en esas palabras. Ahora los voy a invitar a hablar sus sagradas escrituras en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 13, versículo del 1 al 2. Dice la palabra de nuestro Dios: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
nada soy. Podemos tener muchas cosas, mis hermanos, pero si no tenemos esa fe bien fundamentada, en vano estamos creyendo. Si no tenemos una fe, podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos lo fundamental, lo primordial, déjenme decirles que, como dice la palabra de nuestro Dios, estamos huecos delante de nuestro Dios. Ahora, mis amados hermanos, ya hablamos un poquito de la fe. Ahora vamos a hablar un poquito de la buena conciencia. Esa conciencia que demandaba el apóstol Pablo y decía: yo tengo una buena conciencia, pero no por eso me vanaglorío. Y ahí fue cuando empezó la división entre fariseos y saduceos. Cuando hablaba un poco, decía una frase acerca de la resurrección. Pero el apóstol Pablo decía: yo tengo una buena conciencia, pero no por eso me vanaglorío. Aquel hombre sí tenía y demandaba una buena conciencia y no se vanagloriaba. Algo muy importante que debemos de preguntarnos nosotros: ¿tenemos buena conciencia? ¿Tendremos la conciencia tranquila? Recordemos aquel pasaje bíblico ubicado ahí. No lo leamos, solamente vamos a meditar en esto. Se encuentra en el libro de Juan, en su capítulo 8, en su versículo del 1 al 9. Muy conocido por todos. Viene hablando de una mujer adúltera, una mujer que fue encontrada en el acto. Conocemos esa historia de memoria. ¿Qué fue lo que pasó con aquella mujer? Fue presentada al Señor Jesús para saber qué opinaba Él. ¿Y tú qué dices? Y el Señor le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El que tenga su conciencia tranquila y sepa que no ha hecho nada, que sea el primero que apedree a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Qué fue lo que pasó? Ni aún uno se quedó en aquel lugar. Uno a uno, desde el más joven hasta el más viejo, se fueron retirando, porque sabían de antemano que habían cometido algo malo y no tenían su conciencia tranquila delante de nuestro Dios. Hay que procurar tener una conciencia tranquila, una conciencia digna de un hijo de Dios, tranquila, conduciros en rectitud, en obediencia, dice la palabra de nuestro Dios. E incluso tener una buena conciencia también forma parte de los hábitos, se dice su palabra, ahí en el libro de Hebreos, en su capítulo 13, versículo del 17 al 19, que es lo que demanda de la iglesia de Dios, que la buena conciencia es parte de los deberes cristianos, es parte de los hijos de Dios. Ahora, antes de finalizar este corto mensaje, mis hermanos, los voy a invitar a leer un pasaje bíblico ubicado ahí en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Primera de Pedro, en su capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Dios: teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados de los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis siendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Teniendo nosotros una buena conciencia, no murmurarán de vosotros como de malhechores. Y dice el 17, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, que prosperes haciendo el mal. Es importante que en vosotros habite y haya un hábito de conducirnos conforme a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer una última cita antes de finalizar este corto mensaje. Es un muy conocido con todos, ahí en 1 Pedro, en su capítulo 3, versículo 21, más abajo. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es lo que demanda una buena conciencia delante de nuestro Dios. Amén. Para honra y gloria de nuestro Dios y Creador. Bien, mis amados hermanos, mi amada audiencia, hasta aquí llega mi humilde y corto mensaje, esperando que haya sido de edificación y fortalecimiento para la iglesia de Dios
y para las gentes en general. Mi deseo que el Señor los bendiga hoy y siempre. Paz a vosotros. Me despido, mi nombre es Emanuel Hernández. Dios los bendiga.